Quiero ir rápido a la palabra porque sé que todos los que estamos a la tarde somos gente de fe. Los de la mañana también, pero los de la tarde somos de fe. Aleluya. Así que quiero compartir esta ventana que es la ventana de la incredulidad, pero entendiendo que la gente de fe también pudiera en algún momento abrir la ventana de la incredulidad. Todos estamos seguros y hemos entendido que no es conveniente abrir esa ventana, pero pudiera ser que en medio del dolor, de la angustia, de una situación en particular, padeciendo alguna situación, alguno de nosotros de alguna manera se endurezca, se oponga, se niegue a lo que Dios quiere hacer. Cuando Zulma compartía este pasaje para poder entender el camino que hay desde la fe a la incredulidad o de la incredulidad hacia la fe, tenemos que pensar en la duda. Por lo menos tiene que causar duda en nosotros. Cuando vemos este pasaje, vemos a alguien que estaba bien con el Señor, a alguien que pudo entrar al lugar santo a llevar sacrificio y adoración al Señor. Los sacerdotes deberían entrar con una cuerda en su pie, para que si entrando del lugar santo caían muertos por la misma gloria que había en ese lugar y ellos no estaban en santidad, los que estaban afuera pudieran arrastrar su cuerpo, su cadáver hacia el exterior. Él estaba en ese lugar, el ángel del Señor apareció en ese lugar, él entró en diálogo, pero la situación, lo que pasaba a su alrededor, generó dudas. Y esas dudas que se generaron a su alrededor hicieron que le preguntara además al ángel. Algunos de nosotros hoy pudiera estar en esas dudas, pero esas dudas lo llevaron a un periodo de quedarse mudo y luego de quedarse mudo por un tiempo, al nacer su hijo recuperó el habla. Ahora, en otras ocasiones también vemos dudas, porque son dudas que llegan a nosotros cuando estamos en el medio de la razón, cuando queremos servirnos de la razón, de nuestro razonamiento. Pedro ve a Jesús caminando por el agua y le dice, manda que yo también vaya. Y lo hace con una fe tremenda, porque decirle a Jesús, manda que yo también vaya, lo que está diciendo es, ordena que yo también camine sobre el agua como vos y yo voy a caminar. El Señor le dice que lo haga y él se desciende de la barca y comienza a caminar. Pero luego de algunos pasos dice la palabra que dudó y por la duda comenzó a hundirse. Entendemos en el Señor que nosotros pudiéramos por la duda comenzar a hundirnos y perdernos del privilegio y el favor del Todopoderoso Dios. Que sea el Señor el que nos lleve a través de la duda a la mayor fe para la gloria de Dios. Voy a hablar de Segunda de Reyes capítulo 7 y esto es la ventana de la incredulidad. Cuando entramos en este pasaje es bueno que meditemos en lo que pasó en el capítulo 6. El capítulo 6 viene relatando que hubo un sitio alrededor del pueblo de Dios. Ese sitio simplemente se tomó una determinación, un gran ejército fuerte vino, se posicionó alrededor y determinó que no iba a invadir directamente, que iban a hacer un sitio, no iban a dejar que entre nada ni salga nada de la ciudad, se cortaba todo, comenzó la escasez, comenzó el hambre y la idea era que se levantaran entre ellos mismos. En ese tiempo, dice la palabra, después usted puede leer tranquilo, que cotizaba muy caro la cabeza de un burro, por ejemplo, para alimento. No solamente eso, sino que dice que en esos tiempos se comía cualquier cosa. Es más, antes, un poquito antes de eso, la palabra nos cuenta que había dos mujeres que habían entrado en conflicto y le pidieron ayuda al rey, que es lo que hace que luego el rey vaya en busca de Eliseo. Ese conflicto fue sencillamente que dos madres muertas de hambre, con todo un pueblo muerto de hambre, decidieran, bueno, hoy nos vamos a comer a mi hijo y mañana nos comeremos al tuyo. Habrán discutido, habrán dicho, hoy al tuyo, no al tuyo, hasta que una cedió. Mire, podemos hacerlo como cómicamente, pero es muy cruel y muy duro esto de que se hayan quedado con la vida de uno de esos bebés para comérselo. Pero al fin lo que pasó es que una dijo, bueno, ya está, y por difícil y feo que suene, lo cortaron, lo carnearon, lo cocinaron y se lo comieron. Así fue.
Al otro día le tocaba a la otra mujer y ella simplemente escondió a su hijo. Por eso fue que esta mujer pidió al rey que hiciera justicia. La justicia que ella le pedía era: rey, que aparezca el hijo de ella, porque ya nos comimos el mío, ahora nos tenemos que comer el de ella. Se habían ido todo tipo de sentimientos, el amor, la manera de actuar y de manifestar la gracia y el amor del Señor ya no estaban. ¿Sabe? Era tan difícil que dice que se vendía, el estiércol de paloma tenía un precio y había levantado. ¿Cuántos están acá saben qué es estiércol? ¿Qué es? ¿Cómo? Diga. Popó. Los de la mañana todos dijeron, caca. Pero, entonces, ¿sabe? Entonces se vendía la caca. Uno dijo, tengo el techo lleno ahí, me chorreó todo. Entonces, caca de paloma. Y ahí usted pasaba, le decía, me da un cucurucho. Y salía comiendo. Estaba tremendo el lugar. Ahora, tenemos que entender esto. A pesar de lo difícil y de todo lo que estaba sucediendo, Dios estaba preparando un milagro. Estaba preparando un milagro. A las afueras, Dios estaba preparando un milagro. Y dice 2 de Reyes 7, versículo 1. El rey venía, después de haber escuchado esto, dice la palabra, que hasta vestía luto debajo de sus vestiduras por todo lo que había escuchado, por las muertes de esos inocentes, por cómo la gente se había levantado uno contra otro. Y entonces llega para decirle a Eliseo, todo esto que nos está pasando es culpa de Dios. Pero cuando llega frente a Eliseo, dice la palabra, entonces Eliseo dijo, oíd la palabra del Señor. ¿Qué palabra? Así dice el Señor, mañana, como a esta hora, en la puerta de Samaria, una medida de flor de harina se venderá a un ciclo y 2 medidas de cebada a un ciclo. Decirle que está al lado, mañana como a esta hora. Cuando Dios habla, parece que fuera imposible, pero lo que no sucedió en toda tu vida puede suceder mañana como a esta hora. Mañana como a esta hora. Yo tomo esa palabra y le creo al Señor que mañana como a esta hora seremos benditos. En la puerta de Samaria, una medida de flor de harina se vendía a un ciclo, 2 medidas de cebada a un ciclo, y el oficial real en cuyo brazo se apoyaba el rey, este sería el guardaespaldas, el secretario, la mano derecha del rey, quien era testigo de todos los nenes que se habían comido, de todo lo que había pasado, del que mató el burro, del que se comió el burro, del que vendió la cabeza del burro, del que estaba comiendo estiércol de paloma. Él fue testigo de toda esa miseria y eso socavó su fe. Y porque esa fe estaba golpeada, ahora él estaba negado a que Dios pueda hacer un milagro. Entonces su declaración dice, versículo 2, y el oficial real, en cuyo brazo se apoyaba el rey, respondió al hombre de Dios y dijo, mira, aunque el Señor hiciera ventanas en los cielos, podrá suceder tal cosa. Quiero meditar sencillamente en que este varón conocía que el Señor puede hacer ventanas en el cielo. Quiero saber que este varón sabía que podría suceder el milagro, pero estaba negado en fe, estaba incrédulo y estaba declarando que tal cosa no podría suceder. Entonces Eliseo le dijo, dice el mismo texto, he aquí, tú lo verás con tus propios ojos, pero no comerás de ello. Capítulo 7, pero ya el versículo 19 dice, y el oficial real había respondido al hombre de Dios diciendo, mira, aunque el Señor hiciera ventanas en los cielos, podría suceder tal cosa. Y Eliseo dijo, he aquí, tú lo verás con tus propios ojos, pero no comerás de ello. Versículo 20 dice, y así sucedió, porque el pueblo lo atropelló a la puerta y murió. Todos recuerdan que 2 leprosos, enfermos en su piel, por ser rechazados según la ley de Israel, eran desechados, tendrían que estar en las afueras de la ciudad para no contagiar a nadie. Estando en ese lugar, ellos
tenían la posibilidad de ver al ejército invasor en la forma y en la posición que estaba. Hasta que vieron que estaba todo muy quieto y decidieron ir hasta allá. Los leprosos fueron los primeros en llegar y ver que el Señor había producido ruido y estruendo de carros y caballos, que un ejército de muchísimas personas venía en contra de ellos. Y los que estaban allí dijeron, uy, los israelitas contrataron a un ejército, vienen mercenarios en contra nuestra, nos van a matar. Dejaron todo, dejaron las armas, dejaron los animales, dejaron el campamento y huyeron corriendo. Y todo lo que quedó ahí, quedó para estos dos, para los que estaban enfermos, para los leprosos. Y llegaron ellos y se sirvieron de los manjares que había, bebieron de lo que había que beber. Comenzaron a esconder algunos tesoros y en un momento fueron convencidos de pecado y dijeron, no puede ser que nosotros estemos pasándola tan bien y allá sucedan las cosas que suceden. Vayamos y contémosle al rey. Cuando llega la noticia, el pueblo eufórico manda el rey a oficiales a ver que es verdad, ven que es verdad, y el pueblo eufórico cuando escucha esta noticia sale corriendo, y cuando sale corriendo pasan por encima del que era la mano derecha del rey, lo pisotean hasta matarlo. Nunca, mejor dicho, esto de que creer o lo reventaron al muchacho. Así que entendemos que debemos creer. Con esto, con lo de Zacarías, con algunas otras ocasiones de la palabra, entendemos que la incredulidad trae consecuencias. La incredulidad trae consecuencias. Así como la fe acarrea el favor, así como la fe produce cosas tremendas en favor de nuestras vidas, la incredulidad las retiene, las frena, no deja que lleguen, y tenemos que librarnos de la incredulidad en el nombre de Jesús. El incrédulo, puede llegar a verlo, pero no lo va a disfrutar. La incredulidad no es más que la ausencia de fe, es no creer en la verdad. La incredulidad es una consecuencia del pecado. La incredulidad endurece el corazón. La incredulidad surge cuando cambiamos la fe por la razón. La grandeza de nuestra fe va a depender del conocimiento, de la revelación que nosotros tengamos de Dios. Por eso yo no me puedo quedar con la fe de cuando yo llegué a Cristo. Yo no me puedo quedar con la fe del pastor, la fe del líder, la fe de mi amigo que cree mucho. Yo tengo que tener una fe nueva cada día, renovada y creciente para la gloria de Dios. Y esto será a través de profundizar mi conocimiento y alcanzar aquello que Dios tiene para mí en el nombre de Jesús. Por lo tanto, sabemos que Él nunca nos va a fallar. Él nunca nos va a fallar. Y toda obra que Él haga será para nuestro bien. Ahora, la incredulidad, dijimos, tiene consecuencias. Tiene consecuencias en nuestras vidas. Te quita el acceso a los milagros, ya que los milagros se reciben por fe. ¿Cómo se reciben los milagros? ¿Cuántos quieren un milagro? Aleluya. Mateo 13, versículo 58, dice, por la falta de fe de ellos, no hizo allí muchos milagros. La falta de fe detiene el mover de Dios. También cierra los ojos a la realidad. Mire lo que pasó en Marcos 16, versículo 14. Por último, se apareció Jesús a los 11 mientras comían y les reprendió por la falta de fe y por su obstinación en no creerles a los que lo habían visto resucitado. Los exhortó por no creer lo que él venía anunciando que iba a pasar, que él iba a resucitar. Los que lo acompañaron en el proceso no podían creer que él iba a resucitar. Su razón no los acompañaba. Ellos lo vieron sufrir, lo vieron padecer, vieron cómo lo castigaron, cómo lo crucificaron, cómo murió. No podían entender esto de la resurrección, por eso fueron exhortados. Esas cosas se entienden solo en fe, solo en fe. ¿Cómo se entienden esas cosas? Solo en fe. No podemos razonar cómo es, sino que tenemos que creer para la gloria de Dios. La incredulidad me opone a la verdad. Primera de Timoteo 1, versículo 13 dice, anteriormente, palabras de Pablo, yo era un blasfemo, un perseguidor, un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí,
porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Eso es lo que hace la incredulidad. La incredulidad te aparta de Dios y de su voluntad. Hebreos 13, versículo 12 dice: cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga corazón pecaminoso e incrédulo, que los haga apartarse del Dios vivo. Si quisiéramos sacar de aquí una fórmula y poder enseñar a través de esta fórmula qué es lo que me puede apartar de Dios, la palabra claramente me está enseñando que el pecado y la incredulidad se unen, se formulan y me separan de Dios. Cuando alguien se aparta de Dios, no se aparta por decisión, no se aparta porque está en busca de otra filosofía, de otra experiencia o cualquier explicación que aquel que se apartó quiera dar. El que se aparta de Dios, se aparta porque está en pecado y comienza a generarse en su corazón la dureza del incrédulo. Nos libre el Señor. Te quita el acceso a lo sobrenatural. Por lo tanto, te lleva a vivir en un evangelio religioso, carente de poder, carente de cambio. Cuando no creemos en lo sobrenatural, volvemos a Dios un ser limitado, sujeto al tiempo y al espacio, a nuestra razón. Somos nosotros que decimos: Dios, saná de la gripe, porque es una gripe nada más. Pero cuando hay que orar por una enfermedad que para la ciencia es mortal, nos cuesta orar. Tenemos que orar en fe, creyendo que Dios todo lo puede para la gloria del Santo. En su nombre lo vamos a alcanzar. Te lleva a desagradar a Dios. Hebreos 11, versículo 6, simplemente dice: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Solamente es sencillo de entender: si yo no tengo fe, tengo incredulidad. No hay un punto medio, no hay una posibilidad de quedar vaciado de fe y vaciado de incredulidad. Yo, al no tener fe, comienzo a ser incrédulo. Y si soy incrédulo y retiro la incredulidad de mi corazón, comienzo a tener fe para la gloria de Dios. También entiendo entonces que podemos hablar hoy de algunas características del incrédulo. Un incrédulo todo lo razona, aún los mandatos divinos de Dios. No puedo yo poner la mente donde debo poner la fe. Esta es una de las tantas razones por la cual el Espíritu Santo no tiene mover en algunas iglesias, en algunas vidas, en algunas familias. Debemos tomar la decisión de darle libertad a Dios en nuestro ser. En nuestro ser. Aleluya. Decirle que está al lado, decirle amén. No la cortan más. Muchas de las cosas que Dios manda no tienen lógica para nosotros. Cuando Dios te manda a hacer algo, sencillamente tenés que obedecer. Es un acto de fe en el nombre de Jesús. En Éxodo 14, versículo 15 dice: pero el Señor dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha, y tú levanta tu vara y extiende tu brazo sobre el mar, divide las aguas para que los israelitas crucen sobre el terreno seco. Cuando ya hemos visto una película, hemos tenido una lectura, hemos hablado tantas veces de lo mismo, parece sencillo y es común, pero yo quisiera que te imagines vos estando en ese lugar. Un ejército que te persigue para darte muerte, el agua enfrente tuyo, y vos comenzás a orar, porque es lo que tenés que hacer. Ante esta situación hay que pedirle auxilio a Dios. Y Dios te dice: mirá, lo que tenés que hacer, en vez de orar, lo que tenés que hacer ahora es decirle a los muchachos que pasen, que vayan derecho por el agua. Y vos, mientras, levantá tu mano, extendé la vara, abrí el agua y que ellos pasen en seco. Parecería que uno dice, claro, y Moisés dijo: sí, está bien. ¿Cómo era la mano? Y cuando Dios nos da instrucción a nosotros, y cuando Dios nos dice lo que tenemos que hacer, cuando Dios dice: deja de mendigar, deja de suplicar, formalizá, ponete recto, mostrá que yo estoy en tu corazón, y lo que andás rogando va a venir solo. ¿Sabe? A veces
la fórmula de Dios es perfecta, pero nosotros le sacamos algo. Hay algo en lo que nosotros no podemos encaminarnos. Tenemos que darle lugar a la palabra de Dios y movernos de acuerdo a la guianza del Señor. ¿Sabe? El incrédulo es desobediente. En algo desobedece. El incrédulo no cierra todo. El incrédulo dice, bueno, yo voy, pero me dijo que vaya rápido, pero voy despacito. El incrédulo dice, me dijo que vaya despacito, pero voy rápido, así termino pronto con él. El incrédulo hace las cosas a media, obedece a media, y obedecer a media es desobedecer. Debemos tomar autoridad en Cristo y determinar que seremos obedientes. Seremos obedientes. El incrédulo es idólatra. Termina desenfocado, adorando cualquier cosa. Cree de palabras y no de corazón. Proclama que Dios sana a los enfermos. Anda por ahí diciendo, Dios sana a la enfermedad, pero no ora por ni un enfermo. Eso es un incrédulo. El incrédulo es ingrato. Llama suerte a lo que recibe por gracia. El incrédulo, cuando Dios habla, lo llama imaginación. El incrédulo tiene que ver para creer. El incrédulo tiene la palabra como un libro más. El incrédulo tiene a Dios como último recurso. El incrédulo ve los problemas más grandes que al mismo Dios. El incrédulo vive sin esperanza. Se le hace difícil conocer más a Dios. Siempre está agotado porque no descansa en el Señor. Siempre depende de sus propias fuerzas. El incrédulo es inseguro porque confía en Dios de labios, no de corazón. No conoce la santidad. Mire lo que dice Primera de Tito 1:15. Para los puros todo es puro, pero para los corruptos e incrédulos no hay nada puro. Al contrario, tienen corrompidas la mente y la conciencia. Para los puros todo es puro, pero para los corruptos e incrédulos. La corrupción está ligada a la incredulidad y nos lleva lejos de la santidad. Debemos ir en busca de esa santidad. Sin esa santidad difícilmente podamos ver a Dios. Hebreos 3, versículo 7. Por eso, como dice el Espíritu Santo, ¿quién dice? Si ustedes oyen hoy su voz. Quiero hacer un parate acá simplemente para que puedas entender que la manera en que hoy oímos la voz de Dios es audible en sueños, es simplemente en mi corazón, en mi mente, es a través de la lectura de la palabra y también es en una prédica. Por eso, si oyes hoy su voz, si oyes hoy su voz, si oyes hoy su voz. Dice el versículo 8, si oyes hoy su voz, versículo 7, 8 comienza diciendo, no endurezcan su corazón, como lo hicieron en el desierto en el día de la tentación. Ahora, antes de seguir, quiero otra vez hacer énfasis en esto. Cuando alguien endurece el corazón, lo hace a través de diferentes métodos y uno de los principales métodos que usa el cristiano es a través de justificarse. Escucha una palabra, el Señor de alguna manera lo está exhortando, lo está acomodando, lo está guiando, lo está motivando a la manera correcta de vivir y lo que empieza a decir es, pero ¿qué querés con la esposa que tengo? ¿Qué querés con el esposo que tengo? ¿Qué querés con los hijos? ¿Qué querés con el barrio donde yo vivo? ¿Qué querés con esta iglesia? ¿Qué querés con el pastor que me toca? ¿Qué querés? El incrédulo comienza a justificarse y comienza a decir, pero hay otros que pecan más y yo bastante bien me estoy portando y como yo pecaba ahora estoy bastante, un lujo como ando, le quiero contar a Dios y Dios simplemente me mira con gracia, con misericordia. Y otra vez me dice, no endurezcas tu corazón como lo hicieron en el desierto, en el día de la tentación, cuando me provocaron. Versículo 9, allí los antepasados de ustedes me
me pusieron a prueba, aun cuando durante 40 años habían visto mis obras. Por eso me disgusté contra ellos y dije, su corazón siempre divaga, no han reconocido mis caminos. Por eso en mi furor juré, no entrarán en mi reposo. El texto del Nuevo Testamento que se une a un texto del Antiguo Testamento simplemente tiene la intención de establecer una comparación entre el Canaán terrenal y el Canaán espiritual. Nuestro Canaán espiritual es la llegada, el momento cuando estemos con Cristo por siempre para la gloria de Dios. Entonces, puede ser que nuestra incredulidad nos deje afuera, después de tantos años de caminar, después de tanto desierto, que nos quedemos afuera. Sea el Señor el que nos dé la gracia para poder ir a su reposo en el nombre de Jesús. Quiero contarte que nadie abandona la fe de un día para el otro. Eso es algo progresivo y hay señales de eso en nosotros. Una de las señales es el endurecimiento en nuestro corazón. Puede ser por el descuido, quizás porque no estamos atentos a las advertencias del Señor, pero nuestro corazón comienza a endurecerse. Mire, cuando alguien dice, yo tenía tanta pasión hace años atrás, yo tenía tanta inquietud hace años atrás. Cuando uno comienza a hablar de todo lo que pudo ser años atrás y todo lo que quisiera que sea hoy, simplemente tiene que pensar cuál es el estado de su corazón. Deberíamos estar mucho mejor porque estamos creciendo, avanzando, vamos de victoria en victoria, de poder en poder. Hebreos 12, versículo 15 dice, tengan cuidado, decirle que está al lado, tened cuidado. No vayan a perderse la gracia de Dios. ¿Cuántos saben lo que es gracia? Que es un regalo. ¿Qué es la gracia? Un regalo inmerecido. La gracia hace que yo pueda tener salvación y vida eterna sin haber hecho nada, solamente por el favor del Señor. Por gracia, dice la palabra, sois salvos. Así que lo que yo soy, lo que yo alcancé, no es porque me puse las pilas, porque dejé de fumar, porque no salgo más a bardear por ahí, sino que lo que pasó fue sencillamente que la misericordia de Dios me enfocó y buscó lo vil, lo menospreciado, buscó el más inútil que pudo encontrar y lo enfocó y dijo, es ese. Y ahí estoy yo en primera fila y ahí estamos cada uno de nosotros diciendo, yo soy el más inútil, el que no lo merecía y por la gracia de Dios estoy aquí. Pero la palabra me advierte, tengan cuidado, no vayan a perderse la gracia de Dios. No dejen, y entonces me advierte por dónde puede llegar. No dejen brotar ninguna raíz de amargura, pues podría estorbarles y hacer que muchos se contaminen con ella. ¿Sabe? Hay personas que hacen las cosas bien, que se quieren alinear, pero fueron heridos. Injusticia desde el exterior hacia ellos. Alguien hizo algo mal que los lastimó, que los hirió y ahí están simplemente llenándose de amargura. El Señor hoy nos llama a que podamos soltar todo aquello que nos contamine a nosotros y que pudiera contaminar a otros en el nombre de Jesús. Si hay que perdonar, perdono hasta por las dudas. Si hay que perdonar, perdono hasta por las dudas. Perdónalo al que está al lado. Por las dudas te perdono también. Es necesario que nos miremos con una mirada de amor a nosotros mismos. Es necesario que nos miremos a través de la gracia, pero es necesario que también nos miremos a través de la justicia. Porque si la justicia no está, es vana esa gracia. La gracia me auxilia para yo poder conducirme en la justicia. Yo aprendo lo que es la justicia, aprendo qué está bien y qué está mal, qué le agrada y qué no le agrada. Y ahora recibo la gracia, recibo el poder y bajo esa unción me puedo mover en autoridad y fuego de acuerdo a lo que Dios me manda vivir para la gloria de Dios. Si hay pecado, debe ser erradicado enseguida. No puede tolerarse. Si uno lo tolera, si el pecado es tolerado, toda la comunidad puede llegar a ser contaminada. Cuando hay pecado en alguien, los que están a su alrededor terminan contaminados. Cuando hay pecado en un lugar, debe ser erradicado.
Se escucha mucho no juzgar. Y marcar el pecado no es juzgar. Marcar el pecado es salvarle la vida. Yo no puedo ver que alguien se está ahogando, que no sabe nadar, y decir, yo no lo juzgo. Si sabe nadar, se salvará. Si no sabe nadar, se ahogará. Y el otro está violeta ahí en el agua. De la misma manera, si yo veo a alguien que está cometiendo un acto que lo lleva a la muerte espiritual, a perder su vida eterna, mi acto de amor no es decirle, yo no te juzgo, sé libre, seguí en la tuya. Mi acto de amor es decirle, te amo y en el nombre de Jesús te lo tengo que decir. Tu actitud es contraria a la palabra. Volvete hacia Cristo, volvete hacia Cristo. Yo tengo que exhortar ese pecado. Ahora, claro, por ahí no hay autoridad en mí para decírselo, porque yo estoy pensando, ¿qué le voy a decir? Soy un cara dura si le digo, si yo soy peor que él. Y se imagina si todos fuéramos así. El Señor nos encarga que podamos exhortarnos los unos a los otros y que podamos guiarnos para seguir creciendo en esa autoridad que nos da la santidad en el nombre de Jesús. Deuteronomio 29, versículo 18, dice, asegúrense de que ningún hombre, ni mujer, ni clan, ni tribu entre ustedes. Lo que está diciendo, asegúrense que ningún hombre, una mujer, una familia, un grupo de amigos, la iglesia, que ni uno de ellos entre ustedes aparte hoy su corazón del Señor, nuestro Dios, para ir a adorar a los dioses de esas naciones. Tengan cuidado de que ninguno de ustedes sea como una raíz venenosa y amarga que puede contaminar el resto. Cuando escuchamos que se iban a adorar otros dioses, no es que el pueblo de Dios andaba buscando un Dios un Dios de oro, o andaba buscando un demonito para adorar. Lo que estaban buscando es deleitar su carne. Y en los ritos paganos de las diferentes propuestas que tenían las tribus que se cruzaron en su camino, se encontraban que la mayoría de los cultos se llevaban con orgías, con fiestas, con momentos sexuales que de alguna manera calmaban los apetitos de la carne, y ellos simplemente se sumaban a eso, interpretando que esa es una manera espiritual de vivir también. Lo que entendemos es que ellos iban a darle de comer a la carne y dejaban de estar en unidad con el Todopoderoso Dios. Con el Todopoderoso Dios. Tomás fue alguien que necesitó comprobar para poder creer. Juan 20, versículo 25, le dijeron pues los otros discípulos al Señor, hemos visto. Él les dijo, si no viere en su mano la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en el costado, no creeré. Esa fue su decisión, tenía que comprobar para creer. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Y llegó Jesús. Me encanta esta parte porque me ayuda a creer que de la misma manera se puede manifestar el Señor hoy, aquí, en medio de nosotros. Puede pasar de la misma manera en tu casa, en tu habitación. Ahí está Jesús. Jesús está aquí. Las puertas cerradas, nosotros hemos visto películas, parecería que se transustancia, parecería que atraviesa la pared, hay diferentes efectos que se llevan adelante en las películas, pero lo más importante es que nosotros pensemos, estaban ellos, estaban reunidos, él manifestó su incredulidad, pasaron algunos días y ahora Jesús llega y está en medio de ellos, en medio de una conversación, en medio de una reunión grupal. Por eso tenemos que estar seguros y creer con todo el corazón que en la célula va a estar Jesús, que en el culto va a estar Jesús, que en el momento familiar va a estar Jesús. Entonces dice, llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado. Y le dijo, no seas incrédulo, sino creyente. Decirle que está al lado, no seas incrédulo, sino creyente.
Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, Tomás? ¿Creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Si quiero ver para creer, lo que me va a pasar es que ni voy a poder ver. Hay muchas cosas que no voy a ver si intento primero ver para creer. No voy a poder ver el poder de Dios. Mateo 13, 54 estuvimos leyendo, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas las hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad. El diablo quiere que nuestra oración sea tibia, que nuestra oración sea sin fe. El diablo nos quiere llevar a una oración religiosa, estructurada, de repetición, sencillamente, y quiere cortar nuestro diálogo con Dios. Pero debemos ir por la fe, porque sin esa fe, la Biblia nos dice, no vamos a agradarle al Señor. Y con esa fe, la Biblia dice que al que ora, todo le es posible. No dejes de orar, seguí pidiendo, seguí clamando al Señor. Decirle al que está al lado, no dejes de orar. Decirle al que está atrás, seguí pidiendo. Decirle al que está adelante, seguí clamando al Señor. Tampoco vas a poder ver las promesas de Dios. Romanos 4, versículo 13 dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. La justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Las promesas de Dios nunca fallan, pero si nosotros no creemos en la palabra, en el poder de Dios, seguramente nos va a ser muy difícil poder ver las promesas cumplidas. Se trata de fe. Cuando alguien ni siquiera tenía idea de cómo era el mundo, recibió el mundo como herencia y todo le fue dado. Fue el que inició todo. Es el que creyó tanto que para nosotros es contado como el padre de la fe. Ese es Abraham. Y nosotros tenemos que involucrarnos con Dios a través de esa fe para recibir todas y cada una de las promesas que el Señor tiene para nosotros. La incredulidad también me impide. Si yo quiero ver para creer, no voy a poder ver el perdón de Dios. Romanos 11, versículo 13 dice, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, estamos hablando de que el Señor vino para su pueblo, para Israel, pero como ellos lo desecharon, se abrió espacio para nosotros. Pero si su exclusión, lo explica de esta manera la palabra, es nuestra inclusión, ¿cómo no gozarnos? Y el apóstol sigue diciendo, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Y si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son todas las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, ha sido injertado en lugar de ella y ha sido hecho participante de esa raíz, de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas. Si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirán,
dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. El pueblo de Israel es el olivo. Nosotros somos un injerto y Dios nos ha dado acceso a esta salvación. Romanos 11, versículo 23 dice, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Esa es la gracia de Dios. Ese es el amor del Señor por su pueblo. Y si ellos que los rechazaron en incredulidad pueden volverse a Cristo, también nosotros tenemos posibilidad de volvernos a Cristo si estuvimos en incredulidad. Pero es necesario que nos arrepintamos, que pidamos perdón. De lo contrario, no podemos ver al Señor. Arrepentimiento y pedido de perdón. Esa es la manera en la que llega el incrédulo para ser cambiado en hombre de fe. No podrás ver la paciencia de Dios. Romanos 15, versículo 5 dice, pero el Dios de paciencia y de consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Tenemos un Dios bien paciente. A pesar de nuestra incredulidad, sigamos creyendo y sigamos esforzándonos para alejarnos de la incredulidad, para acercarnos a una vida de fe en el nombre de Jesús. ¿Hasta qué punto el hombre desea creer o decide no creer? Mire, Juan 10, versículo 23 lo dice de esta manera. Era invierno, Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creíste. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Otra versión del versículo 24, donde dice, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? En la otra versión dice, entonces los judíos lo rodearon y le preguntaron, ¿hasta cuándo nos vas a tener en dudas? Si tú eres el Mesías, dínoslo de una vez. Ellos no estaban en busca de la revelación. Ellos estaban en busca de una confesión, de que alguien confesara ser alguien para que ellos pudieran creer que era alguien. Y nosotros debemos tener en nuestro corazón el deseo, la intención de que llegue la revelación. Yo no puedo creer en lo que cree mi primo, mi prima, mi amigo, mi esposa y nada más. Es decir, bueno, si él cree, si a él le va bien, yo también creo. Lo que yo tengo que buscar es mi propia relación. Y mi propia relación nace en mi propia revelación. Necesito que Cristo se revele a mi vida. Que Cristo se revele a mi vida. Aleluya. Si me pueden alcanzar el cargador, Nerito. Así que la idea es que hoy podamos meditar. ¿Estás con dudas? ¿Está pasando algo en tu corazón? ¿Estás turbado? ¿Estás viendo que pasa algo con Jesús? ¿Estás viendo que pasa algo con los demás? ¿Estás viendo que sucedieron cosas antes, pero no está sucediendo tanto ahora? ¿Estás creyendo que tu corazón está endurecido? ¿Estás determinando que tenés que hacer un cambio? Hoy es el día. Jesús está en este lugar. Y debemos tomar decisiones y debemos decirle al Santo, yo deseo que vos completes la obra en mi vida. Yo deseo que vos te hagas fuerte en cada una de mis debilidades y que con autoridad del cielo puedas decirle a la incredulidad, incredulidad, no tenés arte ni parte en mi corazón, te echo fuera. Levanta tu voz y decilo, incredulidad, no tenés arte ni parte en mi corazón, te echo fuera de mi vida. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. Cuando uno declara que es la fe la que nos habita, la duda comienza a perder fuerza. Esa duda que podría haberse transformado en incredulidad, esa duda me lleva a afirmarme en fe y a creer que Dios lo va a hacer. Que Dios lo va a hacer. Y puedo declarar hoy que en el nombre de Jesús,
estoy fortalecido. ¿Sabe? Al hombre se le hace imposible creer. Al hombre se le hace imposible ir delante del Señor si no es una revelación, si no está alcanzado por la gracia, si no está alcanzado por la misericordia. Necesitamos del favor de Dios. Desde el comienzo el hombre ha errado. Desde el comienzo el hombre se abrió paso en su propia opinión. Mire, el Salmo 14, versículo 1 nos habla de esta manera y dice: el necio dice en su corazón, no hay Dios. Es la confesión de incredulidad más grande que puede haber. El necio dice en su corazón, no hay Dios. Y luego declara y hace una descripción. El pasaje dice: se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. El Salmo 14, versículo 3 dice: todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Los hombres necesitan ver algo, los hombres piden señales. Mire, Lucas 11, versículo 29 dice: y apiñándose las multitudes comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal, pero la señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Luego el 31 comienza a hablar de la reina del sur y hace memoria de la sabiduría de Salomón. El versículo 32 dice: los hombres de Nínive se levantaron en juicio con esta generación y la condenarán, porque la predicación de Jonás lo llevó al arrepentimiento. Mire, el Señor en esta enseñanza está diciendo: ya fueron dadas señales. Las señales que yo doy hoy en día son mayores que las de Jonás, que simplemente vino con un testimonio que sonó amenazante y toda una ciudad se arrepintió y se convirtió volviéndose al Señor. El Señor en su manifestación es mayor que toda la sabiduría de Salomón, que pudo aconsejar y pudo estar en paz con la reina del sur que se había levantado. Entendemos entonces que en esta ocasión ese mismo Dios, ese Dios de señales, está en este lugar. ¿Qué pruebas mostró Jesús para que le creyeran? Simplemente declaró que había milagros, que su sabiduría era infinita, que su obediencia a Dios era palpable. Habló de su humildad y de su sumisión a Dios. Cuando eso ocurre en una atmósfera, en un ambiente, ahí está el Señor. ¿Por qué ellos no le podían creer? No quiero entrar en una doctrina exclusivista de los que son salvos siempre serán salvos y los demás no tienen oportunidad. Yo creo que tenemos un Dios de misericordia y que en ese olivo puede terminar injertado cualquier olivo silvestre que sea capaz de creerle al Todopoderoso Dios. Pero en ese ejercicio de ser contado como los salvos, el Señor comienza a tener reconocimiento y en Juan 10, versículo 26 lo menciona de esta manera: pero vosotros no creéis, porque no sois mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Me siguen y yo les doy vida eterna y permanecerán. Jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Tenemos que nacer de nuevo y ser sus ovejas. Tenemos que oír su voz y Él nos conocerá y nosotros le seguiremos. El hombre por sí mismo no puede hacer esto, así que se necesita la redención de Jesús. Se necesita la obra redentora que Él llevó adelante para que nosotros podamos ser restaurados en nuestra imagen que fue afectada por el pecado. Así que todavía en este tiempo el alma de algunas personas puede estar turbada por no creer, puede estar turbada por dudar. Jesús es el Cristo y Él puede hacerlo
y Él volverá. Yo quiero que antes de que terminemos podamos meditar en dos textos que hablan de actitudes que hicieron que Jesús se maravillara. Y algunos de nosotros nos hemos quedado con la necesidad de ser oídos, de ser escuchados, de ser alcanzados por su favor, que su misericordia sea en nosotros. Pero ¿qué tal si hoy comenzamos a desear y en fe vamos por más? Y somos capaces de decir, Señor, yo quiero que te maravilles de cómo vivo acá en la tierra. Quiero que te maravilles de mi forma de posicionarme frente a la palabra. Mire, hoy somos nosotros los que decidimos si vamos a hacer que Él se maraville por nuestra fe o que Él se maraville por nuestra incredulidad. Lo que ya leímos en Marcos 6, versículo 6, dice, estaba maravillado de la incredulidad de ellos. Que no sea así para nosotros. Mateo 8, versículo 10, dice, al oír esto, Jesús se asombró. Otras versiones dicen, se maravilló. Y dijo a quienes lo seguían, les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Lo que estaba sucediendo en esa ocasión está ahí en Mateo 8, y ahora leemos desde el versículo 8, nada más 2 versículos para entender lo que estamos hablando. El centurión contestó, Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra, si mi siervo quedará sano. Porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Y le digo a uno ve y va, y a otro ven y viene. Y le digo a mi siervo, haz esto, y lo hace. El centurión fue con una fe que maravilló al Señor y comenzó diciendo, Señor, no merezco que entres en mi casa bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Que podamos tener esa fe hoy y que podamos maravillar a Jesús por nuestra fe y no por nuestra incredulidad. Ponete de pie y vamos a estar buscando de Dios y diciéndole al Todopoderoso que estamos dispuestos a creer por todo lo que viene. Yo quiero invitarte a que cierres tus ojos y que simplemente comiences a darle gracias y que comiences a adorarlo, a exaltarlo. Eso tiene que ser con tu boca abierta, tiene que trascender tu voz, tus palabras de gratitud. La gratitud es el paso inicial para una oración correcta. Dale gracias, dale gracias. Dale gracias por todo lo que percibiste, aún por lo que no percibiste, por el cuidado, por cada vez que te rodeó, te guardó, te ministró, te fortaleció. Dale gracias por aquellas ocasiones donde ni siquiera te enteraste que estabas amenazado, que se habían levantado cosas en contra tuya y Él fue una poderosa defensa para darte la victoria. Dale gracias por la vez que te sanó sin siquiera hayas orado. Dale gracias por aquellas que te guardó, que te libró del mal, que te guardó de un contagio, que te guardó de cuánta cosa. Dale gracias, dale gracias. Dale gracias por la vez que te proveyó, que te cuidó, por la vez que te capacitó para administrar correctamente. Dale gracias al Todopoderoso.